Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que habíamos hablado la anterior semana sobre la excreción en los vegetales, ¿no? ¿Qué quería decir esto de la excreción en los vegetales? Recuerden que les mencionaba que como el resultado del procedimiento, en este caso de toda la absorción de nutrientes, obviamente se desechan lo que no necesitan y esto debe ser eliminado, obviamente, a través de la excreción en los vegetales. ¿Qué quiere decir? Pues que se elimina, en este caso, sustancias que ya no necesita la plantita a través de esta excreción de los vegetales. ¿Y qué nomás eliminaba la plantita? ¿Qué sustancias eliminaba? ¿Qué productos eliminaba? Eliminaba el agua, eliminaba sustancias nitrogenadas y eliminaba sustancias no nitrogenadas. Ahora, ¿qué más vimos? Vimos el proceso de cómo eliminan el agüita y a través, obviamente, de las estomas eliminaban las sustancias nitrogenadas, las sustancias no nitrogenadas. Todo eso en este caso tenía que ver con la excreción en vegetales, que quería decir en este caso la excreción obviamente de lo que ya no necesita la plantita. En este caso, recuerden que decíamos que expulsaba este producto era el agua, ¿no? Y decíamos que eliminaba el agua nuestra plantita a través de dos mecanismos. ¿Qué mecanismos eran? ¿Quién recuerda estos mecanismos? ¿Cuáles eran los mecanismos que tenía nuestra plantita para expulsar el agua? ¿Quién recuerda? Licenciada, buenas noches. Mediante la transpiración y la agutación. Muy bien. Tenemos la transpiración y la agutación. ¿Quién recuerda qué era la transpiración?
¿O quién recuerda que era la gutación? La transpiración era la eliminación de vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Ya, y la gutación, ¿quién recuerda qué era la gutación? Dice, buenas noches. Es la eliminación de agua en forma de gotas. Muy bien, Irmita. Tengo a Rosemary y a Irmita, ya les anoto. Muy bien. Recuerden que, como mencionaba, hablábamos de la eliminación, en este caso de lo que ya no necesita la plantita, era agua, sustancias nitrogenadas, sustancias no nitrogenadas. El agua, nuestra plantita, elimina a través de dos mecanismos, la transpiración y la ocultación. Muy bien, la transpiración tenía que ver en este caso con la eliminación de vapor de agua a través de las estomas. Recuerden que mis estomas, te podría decir que ellas realizan todo el intercambio de gases que tiene mi planta. Y la gutación, muy bien, veíamos en este caso, la gutación que era, es la eliminación de agua en forma de gotas. Recuerden que cómo se producía esta eliminación de agua en forma de gotas, igual a través de mis estomas, pero recuerden que en este caso la eliminación de agüita en forma de gotas era porque surgía una presión de empuje para nuestras estomas, ¿no? Y por eso, obviamente, en este caso de los vasos conductores ascendentes, como existe esta presión, elimina a través de gotitas de agua, ¿no? Muy bien. Hablamos también de sustancias nitrogenadas y de sustancias no nitrogenadas. Recuerden que mencionaba que las sustancias nitrogenadas eh, dependían mucho, en este caso, de lo que ya no necesitaban y expulsaban. ¿Cuáles eran algunas de esas sustancias? Teníamos la arginina, los alcaloides y alantoína, ¿no? Recuerden en este caso. Recuerden que mencionábamos que obviamente la alantoína se almacena en los tallos y raíces. Y si es que ya no es utilizada, en este caso por los tallos y raíces, se elimina, ¿no? Igualmente la arginina, igualmente los alcaloides como sustancias nitrogenadas. Y tenemos a nuestras sustancias no nitrogenadas también, que recuerden que decíamos que nuestras sustancias nitrogenadas ayudaban mucho al fruto, a las hojas, al tallo y a las raíces. Recuerden que teníamos los pigmentos, los terpenos, las sales. Hablábamos que cada uno de ellos cumplía una función, en este caso en la plantita. Y obviamente cuando ya cumplía su función, pues ya era desechado, ¿no? Desechada estas sustancias. En cuanto a los pigmentos, como su nombre mismo lo dice, recuerden que era la coloración que daba, en este caso a las flores y a los frutos. Los terpenos daban el olor, en este caso a las plantitas, ¿no? Y las sales, pues decíamos que obviamente existía una elevada concentración de sal y obviamente expulsaban en forma de cristales, ¿no? Esta concentración elevada de sales. Y pues hasta ahí nos quedamos en cuanto a lo mencionado que vimos sobre la excreción en vegetales, ¿no? Hoy vamos a ver un nuevo tema y es la respiración en los vegetales. Recuerden que todos los temas que hemos visto tienen que ver, no tienen relación cada uno de ellos con el anterior tema. Ahora vamos a ver la respiración en los vegetales. Listo. Antes de iniciar, tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro con lo que vimos la anterior clase? Sí, licencia, estaba claro. Mm, Listo, todo claro entonces. Ahora sí, iniciamos. Recuerden, no vamos a hablar en este caso de la respiración en los vegetales. La respiración se podría decir que obviamente se produce a través de las células de los vegetales. Y pues se puede decir que por lo tanto se observan dos tipos, ¿no? Se observa la respiración interna y la respiración externa. Hablando un poco de nuestra respiración interna, voy a hacerlo un poquito más chiquito para que vean en este caso y de ahí explicarles, de ahí yendo a explicarles, ahí sí le hago más grandecito. Ya, entonces,
¿Qué sucede hablando de nuestra respiración interna? Obviamente, como su nombre mismo lo dice, interna, esto se produce en las células de la planta, a nivel, como mencionamos, interno. ¿Qué sucede a nivel interno en cuanto a la respiración? Pues se puede decir que la glucosa reacciona con el oxígeno. El oxígeno, recuerden, el oxígeno es tomado a través de la plantita, en este caso a través de las hojas, ¿no? La glucosa reacciona con el oxígeno y así produce el dióxido de carbono, también produce agua, también produce energía, dependiendo, ¿no? Lo que necesite la plantita. Y se puede decir que en mi respiración interna también influyen los gases. Obviamente, los gases se intercambian a través de la membrana plasmática y de la pared celular. En cuanto a nuestra plantita, y miren, tengo yo mi plantita. Ahora, ¿qué mencionaba? Mencionaba. Recuerden que estamos hablando en este caso en la parte interna, todo lo que tiene que ver en la parte interna de la plantita. ¿Qué mencionaba? Pues la respiración interna es en las células, obviamente, de la plantita. Y tengo yo a mi glucosa que reacciona con el oxígeno. Miren, aquí tengo yo la respiración. Obviamente, mi plantita a través de las hojitas, para ser más exactos, de las estomas, absorbe el oxígeno. ¿Y qué produce en este caso? Recuerden que obviamente la plantita tiene glucosa, ¿no? Entonces, absorbe el oxígeno mi plantita del aire. ¿Y qué sucede? A través de la glucosa reaccionan las dos y producen dióxido de carbono, también producen en este caso energía. Agua también, ¿no? Producen en este caso. Obviamente, como menciono, dependiendo la necesidad. Por ejemplo, mi plantita necesita de agua porque siente en este caso, obviamente, una escasez de agüita. Entonces, ¿qué genera? La glucosa reacciona con el oxígeno de carbono y así genera agüita. Listo. En este caso, satisface las necesidades, ¿no? Le hace falta energía, pues igual glucosa reacciona con el oxígeno y obtiene en este caso energía. Dióxido de carbono, recuerden también, expulsa dióxido de carbono y listo. En nuestra respiración interna también surgen los gases. Recuerden, la glucosa interviene con el oxígeno y los gases, pues en este caso se intercambian. Se puede decir que a través de la membrana plasmática y de la pared celular. Tengo dos fases en nuestra respiración interna, ¿no? Hacerles más chiquito ahora sí. Listo. ¿Preguntas? Claro, repito cómo se produce esta respiración interna o si está claro. Alicia, disculpe, ¿me puede repetir lo que se reproduce la respiración interna? Ahí no le escuché bien porque estoy en el trabajo. Ya con gusto, no hay problema, Esperancita. Yo le repito. Recuerden que vamos a hablar en este caso de la respiración en los vegetales. Como menciono, nuestra respiración pues se produce en las células de los vegetales y tengo a mi respiración interna y a mi respiración externa. Hablando de la respiración interna, obviamente se produce en las células de la plantita. ¿Y qué mencionaba? Pues recuerden en la parte interna, señalaba en este caso mi parte interna, aquí tengo yo mi parte interna en el grafiquito señalado, ¿no? Listo. ¿Qué sucede en la parte interna en cuanto a mi respiración celular? Pues la glucosa reacciona con el oxígeno que absorbe mi plantita. ¿Cómo absorbe este oxígeno? Lo hace a través de, obviamente, las hojitas, más específicamente las estomas. Muy bien, Rosemary. Específicamente las estomas absorben este oxígeno, se mezcla con la glucosa que tiene mi plantita en la parte interna, ¿no? Recuerden. Glucosa tiene mi plantita, en este caso en la parte interna, y reacciona con el oxígeno que se absorbe de las hojitas a través de las estomas y así produce dióxido de carbono, produce agua, produce energía, siempre y cuando, obviamente, produzca lo que la plantita necesite. Listo. Recuerden que, aparte de que
La glucosa reacciona con el oxígeno y produce dióxido de carbono, agua, energía. También gases existen también muy bien en la parte interna de nuestra plantita. También existen gases. Y pues obviamente estos gases se intercambian a través de qué? De la membrana plasmática y de la pared celular que está obviamente en la parte interna de nuestra plantita. No tengo un gráfico en este caso de nuestra membrana plasmática y pared celular, pero obviamente ustedes en este caso recuerden que ya habíamos visto, ya habíamos hablado sobre la pared celular y la membrana plasmática, ¿no? Listo. Entonces, obviamente en la parte interna tengo yo gases que se intercambian a través de ¿qué? A través de la membrana plasmática y a través de la pared celular. Listo. Esto ocurre en la respiración interna. En la respiración interna. Ahora vamos a hablar un poquito de la respiración externa. Listo. ¿Qué mencionamos entonces? En mi respiración externa, en cambio, o también denominada ventilación, se puede decir que produce el intercambio de gases, pero con el medio ambiente. De ahí la palabra de respiración externa, ¿no? La respiración externa produce el intercambio de gases con el medio ambiente. En cambio, la respiración interna, recuerden que se produce en las células, obviamente, de nuestros vegetales. La respiración externa, en cambio, es el intercambio de gases con el medio ambiente. Mis plantitas van a intercambiar sus gases con con el medio ambiente. Ahora, ¿qué gases intercambian? En este caso se puede decir que obviamente intercambian igual, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono. ¿Y cómo intercambian estos gases? Pues se puede decir que el oxígeno, obviamente el oxígeno del aire, penetra a través de las estomas. Recuerden que vamos a ver cómo sucede este intercambio. Entonces, el oxígeno, en este caso que es obviamente del medio ambiente, el oxígeno del aire penetra a través de las estomas en mi plantita. Se puede decir que em, otra parte de la plantita que también absorbe una pequeña parte de oxígeno es la raíz. Mi raíz también absorbe en este caso parte del oxígeno, a través obviamente de los pelos absorbentes que tiene la raíz. Oxígeno, entonces, ¿por dónde nomás en este caso intercambian gases con el medio ambiente? El oxígeno lo hacen a través de los pelos absorbentes de la raíz y también de Sobre las tomas. estomas. Ajá, muy bien. Listo, por dos partecitas de la plantita, ¿no? En este caso intercambian los gases a través de las estomas y a través de los pelos absorbentes de la raíz. Porque recuerden que también existe en este caso los pelos absorbentes que tiene mi raíz y por ahí captan una pequeña parte de oxígeno. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito también de los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja. Los tejidos adyacentes, en este caso, déjenme ver si tengo una fotito o no. En la siguiente imagen, ya, sí tengo, ya. Listo, entonces, ¿qué mencionaba? Los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intercelulares, por los que circulan, en este caso, gases. Circulan gases en los cuales, obviamente, intercambio con el medio ambiente. Ahora, ¿cómo es esto? Pues vamos a ver cómo se intercambian, ¿no? Recuerden que menciono que los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intracelulares para que circulen así los gases. Vamos a ver en este caso, déjenme poner esta fotito acá también para mostrarles. Ya, a ver. ¿Qué menciono? Los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intracelulares. Miren, en este caso aquí tengo la epidermis superior y aquí tengo yo los espacios que menciono intracelulares. ¿Sí ven? Todos estos espacios que tengo entre células, todos estos espacios me ayudan para el intercambio de gases.
Todos estos espacios que hay entre células me ayudan al intercambio de gases que menciono en este caso, ¿no? Recuerden, aquí en este caso circulan los gases en estas intracelulares, ¿no? Listo. Si ven todos, en este caso todos los tejidos adyacentes tienen espacios intracelulares y que menciono por los que ahí van a circular los gases, ¿no? Ya, listo. Ahora sí, una vez que he mencionado esto, vamos ahora a mencionar la respiración, pero en este caso, lo que ocurre, recuerden que estamos hablando de la respiración externa, ¿no? Listo. ¿Qué menciona ahora en cuanto a la respiración externa? Mencionaba que el oxígeno en este caso del aire penetra a través de las estomas y también se capta una pequeña parte de oxígeno a través de los absorbentes de la raíz. Mencionaba también que los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intracelulares, en los cuales por ahí me ayudan en este caso a circular los gases. Listo. Hablando ahora de dos tipos, en este caso de epidermis, que son la parénquima clorofílico lagunar, la parénquima clorofílico lagunar y también tengo la parénquima clorofílico en empalizado. Vamos a ver qué sucede en estas dos. Ya, a ver, en el gráfico tengo yo mi parénquima en empalizada. En este caso, aquí. Y mi parénquima lagunar. En cambio, tengo aquí en mis células. Si se dan cuenta ustedes la diferencia entre la parénquima empalizada y la parénquima lagunar, son el tipo de células que tiene. Por ejemplo, en mi parénquima empalizada, ustedes se dan cuenta en este caso que las células son más comprimidas, son en este caso más delgadas. Y en nuestra parénquima lagunar, en cambio, ¿cómo son? ¿Quién me dice la forma que tienen nuestras parénquimas lagunar? Más cerraditas y más anchitas. Claro, muy bien, Don Mary. En este caso sí, muy bien. Son anchitas, son más cerradas y no son tan aglomeradas como en la parénquima en empalizada. Y al ser aglomeradas y no tan aglomeradas, tienen una función, cada una de ellas. Mi parénquima clorofílico lagunar, en contacto con el envés de la hoja, se puede decir que posee entre un 50 o un 80, en este caso, por ciento de volumen del aire. ¿Por qué? Se puede decir que al tener nuestras células, en este caso, obviamente en una posición todas aglomeradas, permite, obviamente, poseer un gran volumen, en este caso de aire, porque obviamente al ser de esta formita, como menciono, al ser más uniditas, pues me ayuda a absorber mejor, en este caso, el, el aire, ¿no? Y en cambio, nuestra parénquima clorofílico en empalizada, ahí en nuestra parénquima clorofílico lagunar, en cambio, se puede decir que tiene entre un 10% y un 40% de volumen, en este caso, que ocupa el aire. ¿Por qué? Porque es obviamente menos comprimido, tienen sus células más espacio en este caso y por ello no entra mucho aire, solo de un 10 a un 40%. Listen, ¿y por qué se comprimen las, las clorofílica de empalizada? Ya, se comprimen en este caso porque están más afuera, se podría decir. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, esta es la epidermis superior, o sea, la parte que tiene contacto con con el medio ambiente, se podría decir, ¿no? Esta es la parte de la hojita que tiene contacto con el medio ambiente. Entonces, al tener mayor contacto con el medio ambiente, sus células
ya se podría decir que tienen un chip en las cuales ellas saben que deben aglomerarse para así obtener más aire para nuestra plantita, ¿no? En cambio, nuestra parénquima lagunar no está en contacto con el medio ambiente, se podría decir, si ustedes se dan cuenta, está en la parte interior de la hojita y por ello, pues ellas no tienen ese chip de que obviamente tengo luz, absorbo luz, tengo aire. Entonces, ellas qué dicen, pues obviamente como no tienen ese chip, no están tan aglomeradas, ellas hacen la función en cambio de que ellas tienen la función de de tener un volumen, en este caso ocupado por el aire, de entre un 10 y 40%, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como menciono, ese chip es cuando obviamente, como está más con el medio ambiente, la luz solar les da, se podría decir, directo. Entonces, por ello, ellas obviamente necesitan cumplir la función que tienen, que en este caso es llevar aire a toda la plantita. Recuerden que menciono que es entre un 50 y un 80%, ¿no? Eso en este caso. Ahí un poquito más claro, Rosemary creo que me preguntaba. Sí, Lisa, ya lo entendí. Mm, Gracias. Ya, listo, gracias a ti por preguntar. Recuerden lo que no Ya entiendan. estoy experta, Lisa. Eso. Ya lo que no entiendan, pregunten. Porfis. Ya ven, Rosemary ya entendió un poquito mejor, ¿no? Ya, listo. Seguimos entonces, ¿no? ¿Qué más menciono en este caso? Mencionaba también que nuestros tejidos, se puede decir nuestros tejidos adyacentes, tenían espacios intercelulares. Entonces, estos tejidos adyacentes corresponden a la parénquima clorofílico lagunar o a la parénquima clorofílico en empalizada. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que decíamos que tienen espacios intracelulares para que circulen los gases. Dicen, disculpe, ¿qué preguntó? Es que no le puedo escuchar. A ver, preguntaba en este caso que cuál creen ustedes que son los tejidos adyacentes que tienen espacios intracelulares por los que circulan los gases. ¿Creen que son los parénquima clorofílico lagunar o crees que son los parénquima clorofílico en empalizada? ¿Cuál de los dos creen que son los que tienen espacios intracelulares por los que circulan los gases? Los parénquima lagunares. Eso, muy bien. Esos son los que me ayudan en este caso muy bien al intercambio por ahí en este caso circulan los gases y me ayudan al intercambio. Muy bien, el parénquima clorofílico lagunar es el que me ayuda en este caso en eso, ¿no? Muy bien, listo. Tienen más espacio, más libertad para eso. Los Ah, otros están presionados, ajá, como que cubren que, o sea, ellos son como los que cubren para que el resto cumpla la función, digan, dicen los lagunares. ajá. Sí, sí, sí. En este caso, muy bien, como nos decía Rosemary, ¿no? Entonces, ellos se podría decir que obviamente tienen espacios intracelulares por los que permite circular los gases. Listo. Recuerden que nuestra respiración externa o ventilación es la que permite el intercambio de gases con el medio, ¿no? Y pues, obviamente, esto incluye otros intercambios de gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración. Vamos a ver qué gases intercambian, en este caso, con el medio exterior, nuestra plantita, aparte del oxígeno que ya veíamos, ¿no? Recuerden que voy a hablar en este caso ahora respecto a la fotosíntesis, que también cumple parte de nuestro intercambio de gases, ¿no? Entonces, voy a hacerlo más chiquito esto. Ya. Entonces, hablando ahora respecto a la fotosíntesis, recuerden que hablábamos del parénquima clorofílico lagunar y del parénquima clorofílico en paliza, ¿no? Ya. Ahora vamos a hablar respecto a la fotosíntesis, que también es parte de la respiración, también es parte de los gases que intercambia con el medio.
Y pues se puede decir que obviamente los vegetales, las plantitas, toman el CO2 del aire atmosférico o también toman el CO2 disuelto en el agua, dependiendo, ¿no? El CO2 disuelto en el agua lo hacen las plantitas que son acuáticas, dependiendo como menciono, ¿no? Pues lo que necesite nuestra plantita. Los vegetales en este caso toman el CO2 del aire atmosférico y en el caso de las plantitas acuáticas toman el CO2, que en este caso es el dióxido de carbono del agua, ¿no? Que está disuelto en este caso en el agua. Entonces, se puede decir que una vez que nuestras plantitas toman el dióxido de carbono del aire atmosférico, también del agüita, pues ellas lo transforman, obviamente, en oxígeno. Y eso es lo que desprenden a la atmósfera. Ese es el intercambio que hacen. ¿Qué hacen el intercambio? En este caso, absorben el dióxido de carbono del agua o del medio del aire atmosférico y lo transforman en oxígeno. El intercambio es entre el oxígeno y el CO2. El CO2 del aire y el oxígeno que ellas aportan, obviamente, a nuestro medio ambiente. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso que, obviamente, a través de la luz solar, absorben el dióxido de carbono y ellas los transforman en oxígeno, ¿no? Esto en cuanto a la fotosíntesis, que también quiere ver, como mencionamos, en cuanto a la respiración. Recuerden que los vegetales, si tienen luz solar, absorben dióxido de carbono y expulsan o desprenden O2 a la atmósfera o al agua. Y en cambio, en la noche, por eso mencionan que a veces es malo tener plantitas en los dormitorios, porque en la noche hacen lo contrario, las plantitas obviamente para descansar, ¿no? Todo el día ellas expulsan oxígeno. En cambio, en la noche ellas realizan lo contrario porque no existe obviamente luz. ¿Qué hacen en la noche? En la noche ellas absorben oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Entonces, obviamente, si ellas expulsan dióxido de carbono y nosotros estamos durmiendo, en este caso, pues estamos respirando dióxido de carbono. Que obviamente las plantitas, en este caso en la noche, realizan lo contrario de la mañana en la luz solar, ¿no? Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Y a las plantas, cuál es, o sea, lo mejor? ¿Regarles en las mañanas o en la noche? Las plantitas, en este caso, sería mejor regarles en la noche, ¿no? Porque si les regamos en la mañana, y si existe, se podría decir que mucho sol, las hojitas, y tal vez en este caso les regamos en toda la plantita, a veces las hojitas se queman, ¿no? Entonces es mejor en la noche regar las plantitas. Porque Gracias, Miss. Lo he estado haciendo mal. sí es mejor regarles en la noche. Ahí absorben, obviamente, con calma, se podría decir, porque en la mañana, como menciono, a veces les regamos en en el suelito, en las raíces, pero a veces sí se riega como que en las hojitas también. Pero eso afecta con el sol porque les quema, les marchita, ¿no? A a las hojitas con el agua que mencionaba, ¿no? Entonces ya, eso en cuanto a las plantitas. Ahora también, después de realizar las fotosíntesis, también existe la transpiración, que ya veíamos un poco de la transpiración, ¿no? Ya veíamos un poco. ¿Qué mencionábamos en cuanto a la transpiración? Recuerden que decíamos que transpiran a través de las estomas, eliminan vapor de agua y a través de esta transpiración pierden ellas hasta un 90% de agua absorbida por las raíces. Recuerden que al momento de que ya expulsan todo el vapor de agua a través de las estomas, ellas obviamente generan un, una, una necesidad que obviamente, como ya expulsan vapor de agua, necesitan obviamente volver a generar en este caso su agua que eliminaron. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo generan eso? Pues a través de las raíces, ¿no? Absorben en este caso el agüita por las raíces y otra vez ya tienen ya liberan esta necesidad que necesitan agüita, ¿no? Recuerden en este caso la transpiración que también se produce un intercambio que ellas eliminan vapor de agua, ¿no?
Listo. Hasta aquí, claro. O no, claro, sí, claro, no, claro. Solo Rosemary creo que está en clases. Sí, Nadie. listo. Claro. Ya, Irmita. Sí, listen. Ah, tengo a Maite Vera también. Recuerden enviar los deberes, ¿no? Creo que Maite todavía no me enviaba deberes si no estoy mal, porque no he revisado la plataforma si tal vez ya me enviaron. Sí, listen. Ya en esta semana subo mis tareas. Ya, listo, no hay problema. Por favor, prefiero que suban atrasado a que no suban y tengan cero, ¿no? Porfis. Suban. Listen, disculpe. Irmita, Eh, y si es que los deberes están mal, usted no nos hace saber. claro, ahí les coloco yo. Ah, Calificación, ya. repita el deber. Para Eh, no tener notas, sí. Listo, yo ya entregué los trabajos, ya me pude calificar también. Ay, Dios mío, creo que es Alexander, ¿no? Sí. Ya voy a calificar, Dios mío, no he tenido tiempo. Es que estoy... De la de química también ya terminé también. Ya, manden los deberes, ya les califico. Desde la semana pasada no he calificado deberes, pero ya voy a ponerme otra vez a calificar todos sus deberes. Mientras tanto, Ya. sigan enviando porque sí les voy a calificar, no hay problema. Lice, ¿esta semana sí hay tareas o la otra No, semana? ajá, esta semana no hay tareas, la siguiente sí. Chátelo en chino. Ya, gracias. Ya, listo. Seguimos. Finalmente, vamos a Licenciada, hablar. disculpe una pregunta. Buenas noches. Recién me acabo de conectar. Ya. ¿Solo van a ver tareas por mes Dos o tareas van a ver? Ah, ya, Lice, muchas gracias. Ya, con gusto. Recuerden que son dos tareas por mes y son cada 15 días. Entonces, porfis, logren entregar a tiempo y si no, pues entreguen, no hay problema, pero entreguen los deberes. Porque como menciono, es mejor tener en este caso nota que tener cero, ¿no? Por no entregar los deberes. Ya. A ver, Sí, Lice, buenas licenciada. noches. Yo ya tengo entregado todo, solamente me falta nomás la de esta semana que nos envió. ya, listo, muy bien. Recuerden que la de esta semana tienen esta semana y la otra, si no estoy mal, para entregar. Y ahí sí ya. Así que hagan nomás los deberes. Igual no, si tal vez no entienden alguna cosa, no está claro, pues escríbame al WhatsApp, ahí les ayudo en este caso especificando más cómo tienen que hacer el deber. Ya, listo. Hablamos finalmente de la regulación del intercambio de gases. Recuerden que quien me ayuda en esa regulación del intercambio de gases, ya sea oxígeno, vapor de agua, em, dióxido de carbono. Todo esto me ayudan mis queridas estomas. Y miren, aquí tenemos a nuestras estomas que les mencionaba, recuerden que estaban en el en vez de la plantita, que eran circulares en este caso, y aquí ya tenemos en HD cómo son las estomas. Recuerden, ¿cómo son las estomas? Mis estomas se puede decir que tienen una apertura en la cual se abren y forman un ostiolo en el centro. El ostiolo que forman sirve en este caso para la entrada de agua, la entrada de oxígeno, de dióxido de carbono, cualquier cosa. Recuerden, en este caso, pues, se puede decir que mis células oclusivas, que son en este caso nuestras, ¿cómo sería? Nuestras puertitas, digamos. Las células oclusivas son las puertitas. En este caso, ellas, miren, tienen un engrosamiento asimétrico en sus paredes celulares y cuando aumenta su contenido en agua, toman una forma arqueada. ¿Sí ven? Y dejan entre ellas un orificio central denominado ostiolo. ¿Sí ven? Que menciono, cuando aumenta su contenido de agua, toman una forma arqueada y dejan entrar, en este caso, ¿qué? Un orificio central, en este caso, y dejan entre ellas un orificio central denominado ostiolo. Ostiolo. Listo. Dicen que esas se abren y se cierran así, ¿verdad? Claro, sí. Recuerden que ellas regulan todo el intercambio de gases de estas son las estomas, ¿no? Pero aquí ya les conocemos HD. Ahora, nuestro ostiolo en este caso se abre como mencionamos, pero también permite la salida de agua. Si ven, las células exclusivas en cambio reducen su contenido en agua y adaptan en cambio una forma, se cierran cuando se reduce el contenido de agua. En este caso forman
que será una lineita alargada, y ambas células, en este caso,